Ya estamos en Universo Violeta, hoy un nuevo episodio, muy feliz y muy contenta de estar con todas y todos ustedes. Y hoy tenemos a una gran invitada, Candelaria Rodríguez Sosa, comunicóloga, periodista, feminista, con una gran trayectoria que estaremos platicando acá. Hoy coordinadora de la alerta de violencia de género y por supuesto con mi querida hermana Alejandra Soriano. Gracias, Pau. Muy contenta, estamos ya casi cierre de año, no puedo creerlo. Se va el año. Se fue como agua. Y bueno, ¿qué puedo decir de Cande? Que digo, con cariño yo le digo Cande y todo el mundo la conocemos así. Somos compañeras además de un colectivo que seguramente más de una de ustedes ubica, que es la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. Una mujer que ha sido también dentro de la red, dentro de Repare, punta de lanza, que nos ha también puesto de cabeza, pero de manera positiva, y que toma siempre la iniciativa en muchos aspectos. Una mujer que yo también puedo decir que es maestra, a la que yo admiro y reconozco, porque sin duda tiene una gran trayectoria, cuando hace muchos años ni siquiera se podía hablar de feminismo, disruptiva, cuando creó un programa también en el sistema chiapaneco de radio y televisión, que ha forjado un nombre también a favor de las mujeres en ese espacio, que ya nos vas a contar más, pero bueno, no quiero extenderme porque tú eres la que se tiene que presentar. Cande, bienvenida a tu universo Violeta. Pues muchísimas gracias a Paulina, a Ale, como tú nos llamas, así nos conocemos, ¿no? Sí. De verdad, gracias por este espacio y bueno, primero felicitarlas porque abrir espacios en esta temporada, en el pleno siglo XXI, y seguir hablando de nosotras las mujeres, ¿no? Es extraordinario, así que felicidades a ambas. Gracias. Universo Violeta, ¿no? Ya me contarán por qué el nombre, luego yo las voy a entrevistar. Pero sí, esa, sí, otra entrevista que tú nos hagas. ¿No? Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y pues sí, pues yo soy Candelaria Rodríguez, soy comunicóloga, estudié en la Universidad Veracruzana, soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Esa carrera que era bastante completa, luego se fue diluyendo, ¿no? Pero que habla de la teoría y la práctica y etcétera, ¿no? Entonces soy egresada de la Universidad Veracruzana, soy veracruzana además, y tengo pues 43 años viviendo en Chiapas. No, pues bueno, ya. ¿Qué te trajo a Chiapas, querida? Fíjate que una buena pregunta. Justamente mis compañeros que integramos la televisión rural mexicana, TRM Chiapas, justo en este momento están juntando a todas las personas que intervenimos en la creación de lo que fue la televisión Chiapas. Efectivamente, yo vine invitada por una bolsa de trabajo que mandaron a la universidad, a la Facultad de Comunicación en Veracruz. Vi la lista, yo no era la elegida, eran otras personas, pero siempre quise hacer televisión, ¿no? Yo soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con especialidad en medios audiovisuales. ¿Qué quiere decir? Que trabajo radio y televisión, ¿no? Te especializas en una rama. Pero además los maestros de esa área, de esa época, decían que éramos como las periodistas, hablo de mujeres porque mi compañera Leticia Hernández, que hacíamos este periodismo muy completo. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos en radio, trabajamos en televisión, pero también sabíamos escribir, o sea, los medios impresos, ¿no? Entonces, cuando haces todo eso, los maestros decíamos que éramos de las periodistas más completas, porque podíamos tocar todos los ejes de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, vine por esa bolsa de trabajo. Estaba yo trabajando bastante bien en Veracruz, pero me llamó la atención la televisión. Entonces vine por la bolsa de trabajo yo llegué aquí, nunca me he olvidado, el 15 de octubre de 1980. Entonces la televisión, la primera emisión de la televisión fue en diciembre del 80, exactamente con el gobernador Juan Sabines Gutiérrez, y la apertura se hace en lo que es la Feria Chiapas, que en esa época también inaugura la Feria Chiapas. Mira. Entonces por ahí lo conozco, ¿no? Y ahí se transmitió el primer programa de televisión, que además era diferido, era grabado, y luego el cassette, grandote, se tenía que llevar a la Torre Huitepec para meterlo allí y transmitirlo a la retransmisión, ¿no? Era mis compañeros, una odisea, sí. Pues ahí vine y pues estaba yo recién salida de la universidad, y quiero también decirlo que marcamos pauta en Chiapas porque éramos las primeras egresadas con una licenciatura en periodismo en comunicación, y que llegamos a Chiapas. También muy contenta porque he sido testiga de cómo en Chiapas no había escuela de comunicación. Me tocó ver cómo se fueron creando. Mira.
Entonces, que la primera no es la UNACH, la primera me parece que es la de la que estaba la Fray Bartolomé, esa fue la primera escuela privada, y ya luego sí vienen las más adelante, ¿no? Pero sí me tocó Chiapas no tenía escuela de comunicación, entonces eso también favorecía muchísimo el que, favorecía, fíjate, pues nos cargaban el trabajo a quienes veníamos de egresar de una universidad, ¿no? Y venir, bueno, a trabajar en Chiapas siempre ha sido muy difícil, ¿no? Y es más difícil cuando no se conoce el entorno profesional de cómo hacer comunicación, ¿no? Entonces tocarle las puertas o cumplir la orden del día que te daba la naciente televisión rural mexicana, entonces nos mandaban a hacer trabajos periodísticos, entrevistar al secretario de Economía, entonces no estaban acostumbrados a que una mujer los entrevistara. Una experiencia que te cuento maravillosa, ¿no? Normalmente mi compañera Susana Solís siempre me pregunta que le cuente, ¿no? Porque nos hacían esperar horas en la sala, así, horas, y no nos pasaban todos los hombres, sí, ¿no? y no entrábamos, porque era una resistencia enorme. Fíjate, nada más porque lo fueras a entrevistar. Hoy estamos hablando de otra resistencia del cambio, de la perspectiva de género. Esa es otra cosa. Y hablando de la perspectiva de género, Cande, en este bagaje, bueno, en toda esta trayectoria que tienes como comunicóloga, como periodista, en los medios de comunicación, ¿en qué momento podrías decirnos, o sea, no sé, en qué época, con qué programa o cómo fue que tú primero te identificaste como feminista? A lo mejor siempre lo fuiste y no lo sabías, pero ¿en qué momento tú viste o sentiste o metiste en la perspectiva de género en lo que tú hacías? Fíjate que después de la televisión, nosotros me tocó participar en un periódico que se llamó El Observador de la Frontera Sur, en 1986 nace. Y ahí, bueno, también quiero decirte que fui corresponsal de La Jornada en 1984, fui la corresponsal de La Jornada en Chiapas. Hablo de La Jornada porque fue la parte en que ahí conozco a Sara Lovera. Claro, mi querida Sara Lovera, bueno, saludos. Es una persona que impulsa, es totalmente la impulsora del periodismo con perspectiva de género en México, ¿no? Entonces la conozco y hacemos clic, ella viene a Chiapas y yo soy la corresponsal, pero aparte Sara también crea en el 88, crea Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, que se convierte en la primera agencia también de comunicación con perspectiva de género. Sí. Entonces me topo... Del 84. El 88. 88, sí, wow. Sí. Entonces, estando en el periódico del Observador, pues yo ya escribí La Jornada. Y entonces me recuerdo que pues ya con la experiencia que traíamos y esta inquietud de visibilizar los temas, ¿no? Escribíamos de mujeres. Teníamos en el periódico un espacio que se llamaba La Mujer Actual, un suplemento, ¿no? Y entonces hablamos de mujeres, ¿no? De mujeres, les entrevistábamos a las diputadas, ¿no? A las que todavía empezaban a ser regidoras, ni siquiera tenían un cargo en la administración pública como secretaria, ¿no? Entonces, poco a poco, y otra vez a las amas de casa, por ahí tengo esa parte de la historia registrada, ¿no? Así empezamos, pero hubo un momento cuando justamente dice, que dije, yo ya me cansé de colocar las notas de los señores a 8 columnas, ¿no? Y digo porque peleábamos, con unos compañeros decíamos, ya no nos peleamos las 8 columnas, antes nos peleábamos las 8 columnas, ya no se pelean nada. ¿Qué quiere decir las 8 columnas? Te peleaban la nota principal, ¿no? Porque va en la portada, ¿no? Claro, entonces eso te lo peleabas, hoy ya no, ya hoy se vuelve otra cosa. Entonces, ¿y qué hoy te peleas estar en las redes sociales? ¿Qué se peleaba estar en las 8 columnas? El pelearse en las 8 columnas es la nota más importante. Claro. Y si tú te colocas con algo que pasó y ponen tu nombre, te va dando nombre, ¿no? Entonces eso era lo que veíamos. Entonces en este análisis que me preguntan, porque yo sí me analicé en qué momento, yo dije, a ver, yo ya no quiero seguir escribiendo de los señores. Entonces empecé más sin conocer toda esta escuela que luego venía, que Sara Lovera pues me rescata cuando se da cuenta que yo estoy inquieta. Empezamos a trabajar juntas porque sacamos el suplemento actual, así se llama, La Mujer Actual, y ella tenía la doble jornada, tenía el suplemento de mujeres, ¿te acuerdas? En la jornada, y entonces empezamos a trabajar con Sara sobre los temas de mujeres. Yo le mandaba a CIMAC, por cierto que nace 2 años después, y le mandaba a CIMAC y a La Jornada toda la información que fuera de mujeres, ¿no? FEN México, una agencia
internacional, mandaba al periódico al Observador, y ahí conozco a muchísimas mujeres feministas a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, así nace. Entonces yo dije, a ver, ya no quiero más seguir poniéndolos, la nota de los varones, ¿no? Del de gobernador, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Y empezamos. El periódico de verdad, lo digo el suplemento La Mujer Actual empieza a rescatar, a perseguir a las mujeres, ¿no? Me tocó, por eso. ¿Quién dirigía en ese momento el periódico? Francisco Ramírez, fuimos varios, ¿no? Luego al final de los... O sea, que fue en el 88, que de alguna hablando manera... del 86. 86. En que empezamos, 88. O sea, que tú te sientes que empezaste a trabajar desde la perspectiva de género. Y empezamos fíjate, la perspectiva que todavía no era colocar las notas de las mujeres. ¿no? Hoy perspectiva de género. Perspectiva de género, ¿no? Pero en esa época, porque vamos creciendo, ¿no? Sí, claro, no siquiera sabías que era eso, pues. Así es. Entonces empezamos a hablar de los temas de mujeres y las perseguíamos. Y entonces hablábamos de las amas de casa que hacían, ¿no? Por ahí está la historia, ¿no? Las políticas que se dejaban entrevistar, y era muy bonito porque ningún medio en Chiapas, ni televisión, ni radio, menos revista, veía a las mujeres. Claro. Y si no, se iban a la nota entonces de chisme, o sociales. O sociales. Era esto, ayer escuchaba en una conferencia que nos invitó mi querida Sandra Aurora en la Unicach, a propósito de lo que estás mencionando, y no recuerdo exactamente quién mencionaba esto de en los 70s todavía en los medios de comunicación en los textos de lo que se hablaba en relación a nosotras las mujeres era sobre maquillaje, belleza, cocina, ¿no? O sea, es decir, se nos tenía estigmatizadas como, y porque se pelean por verse bien, ¿no? Casi como las tienes contentas si les das moda, maquillaje, belleza, ¿no? Entonces no se nos consideraba, decirlo así, dignas, ¿no? De ver que por eso podíamos escribir sobre otros temas, y no solo relacionados con las mujeres, sino de los temas de las ciencias, del arte, de la cultura, y lo traigo a colación por lo que estás comentando, ¿no? Y bueno, también como amas de casa, ¿no? Lo que interesa de la crianza y del cuidado de los hijos, y no porque hoy ya se está revalorizando ese trabajo desde el trabajo doméstico, el trabajo que hacemos casi todas las mujeres y que no es remunerado, ¿no? Pero allá estaba como en un sesgo de ellas al ámbito privado, ¿no? Qué bonito que ahora, ya tú desde los 80s nos mencionas que comenzabas a ver que lo privado, como dicen, lo privado es público, ¿no? Es político, ¿no? Imagínate. Sí, eso que yo escuché parte de la conferencia. Sí, ahí estuve, sí. Casi al final me fui por otros compromisos, pero sí la escuché, me pareció interesante. Y una acotación también quiero hacer cuando me decía, bueno, uno empieza a escribir así, pero en qué momento yo traía mucho esta parte. Yo digo que hay cosas que vamos haciendo nuestra vida de lo que nos pasa en la cotidianidad, y entonces yo veía mucho, yo recuerdo a mi mamá, que mi papá llegaba, pues a veces llegaba con sus tragos y llegaba en la madrugada, y mi mamá es pendiente que llegara, entonces le daba su comida caliente, y como él seguía hablando, pues la comida se le enfriaba y otra vez se lo calentaba, y mi mamá, yo la veía así, y se ponía a llorar, y la regañaba y lloraba, y yo veía la escena, ¿no? Porque yo estaba bien niña, pero yo me levantaba porque oía el ruido. Entonces, ¿cuántos años tenías ahí, más o menos? No sé, tal vez 5 años. Entonces yo la veía, ¿no? Y yo veía la escena, ¿no? Y yo veía también escena en el entorno de mi familia. Yo creo que la parte que vamos a desarrollar más adelante lo vamos absorbiendo en la vida, ¿no? Yo veía eso y digo, no, yo no quiero hacer así. Y luego también veía a mis hermanas que se casaban, digo, yo no quiero hacer así, ¿no? Había cosas que yo rechazaba, digo, no, porque yo tengo que quedarme en mi casa, porque eso mi mamá, se soportaba lo que le decía mi papá, ¿no? Porque lloraba, y porque la tenía y la hablaba, y ella ahí obedeciendo, callada, todo lo que se dice, pero uno lo vive, uno lo vivió, ¿no? Entonces cuando uno lo escucha como retórica, como teoría, ¿no? Esa es la vida real, ¿no? Así es. Pero eso me va forjando, y luego veía yo en la cotidianidad cómo la policía abusaba, ¿no? No te hacía caso a las mujeres que iban a denunciar algo del marido, y ni en cuenta, o sea, no estoy hablando de la violencia, no, las mujeres iban a denunciar normal, pero, o sea, no las tomaban en cuenta. Todo eso me fue
quedando ya antes, cuando de niña, cuando llego a la universidad, entonces le digo a mi papá, quiero estudiar periodismo, ¿no? Y quiero decirte lo que me dijo. Dice, no, hija, porque luego los matan. Oh my God. Oh my Te God. estoy hablando de 1974. Claro. Yo lo cuento porque digo, qué bárbaro. Venir a hacer periodismo en Chiapas, siempre lo he dicho, es hacerlo de manera comprometida, en serio lo Por quiero supuesto. decir. Se corre demasiado riesgo. Y luego hacerlo desde nosotras como mujeres, no solamente el riesgo social, sino el riesgo de la parte patriarcal, ¿no? Claro. Que tú le pegas, ¿no? Y los lastimas. Ujú. Y entonces, a ver, pues, ¿qué te metes, no? Claro. Esto Entonces, es un medio de hombres. se habla ¿no? poco, fíjate, de eso. Era un pero medio de hombres. Pues. Todavía, yo creo que sigue. Se siendo habla sea, poco de esta parte, fíjate, pero... No debe de ser así. No, claro, claro. Pero No, sí no, es. pero es, ¿no? Todavía. Sí. Creo. Sí, todavía. Por eso yo estoy hablando del pasado, pero cualquier semejanza con la realidad me la consigo. Claro, sí, sí. Oye, sí. Cande, y cambiando un poquito de tema, porque todavía seguimos en los 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hay un tema que tú diriges, que bueno, ha sido en México y en Chiapas, lo que es la alerta de violencia de género, que desde 2016 en Chiapas contamos con esta declaratoria de la alerta de violencia de género, que es muy polémico, pero que además hacen un gran trabajo y que todo lo que se tiene que trabajar con los 20 municipios, lo decías antes de que entráramos a cámara, que es algo importantísimo por el tema de las violencias, las muertes violentas de las mujeres que han habido en Chiapas y en México, en este caso en Chiapas, que tú tienes 2-3 años en el cargo. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque además pasas de trabajar muchos años en el periodismo, que digo, lo sigues trabajando, pero a lo que me refiero es que hoy te toca estar en un cargo que no es nadita, pues, o sea, en el sentido de que no manches, es algo con mucho compromiso, que se tiene que trabajar. Entonces no sé cómo ha sido, cómo te has sentido, cuál es el proceso. ¿Qué onda? Cuéntanos un Yo poco. le digo a mis compañeras que al término, no hablo del fin de semana, ¿no? Que a veces también tenemos que ir a terapia porque es intenso. Dar contención, necesitamos contención. Sí, claro, sí, sin porque hoy le decía a Ale, ¿no? Que una agenda apretada, y en la agenda apretada es que atendemos de todo un poco, pero yo agradecerle primero, para regresar de origen a la pregunta, agradecerle la confianza que me da la secretaria de gobierno, la maestra Cecilia Flores. Y pasa también que sí, ya la vamos a invitar. Sí. La queremos aquí, es una dorada, la queremos en el espacio. Sí, bueno, es una mujer una verdad es una oportunidad, una gran oportunidad de estar trabajando con una mujer sensible, ¿no? Y me invita y le dije, yo siempre hago de regalada, digo, no, yo de regalada porque vieran cuando yo coincido con las mujeres, yo les digo, oigan, yo les puedo apoyar sin compromiso, ¿no? Desde el conocimiento que traemos, la podemos orientar y etcétera. Así le dije a ella y me dice, no, pues acompáñame. Y digo, bueno, pues entonces bueno, yo no imaginaba que me dejara la responsabilidad de la alerta, no, porque además de origen era la Unidad de Igualdad de Género, que quiero decirte que muy orgullosa la secretaria debe de estar. Ella va a entregar buenas cuentas. Se creó la Unidad de Igualdad de Género en estructura. O sea, ya está formalizada, institucionalizada. Sí, que eso no es ocurrencia, ¿no? Claro. Y entonces todo un programa que se tiene para trabajar, me parece que es una gran avanzada, pero me pide quedarme en la alerta, entonces le dije, está bien. Yo conozco la alerta porque, como verán, soy comunicóloga, soy periodista. Entonces, siguiendo a las organizaciones sociales, principalmente a Marta Figueroa, me acuerdo que me dice Marta, en el 16, ¿qué crees, Candelaria? Ya declararon a Chiapas la alerta de género. Entonces, bueno, pues yo escribo la historia de origen, ¿no? Mira. Y conozco la historia de cómo se da la alerta, todo este estudio. Hay que recordar que la alerta se da por una investigación que hace un diagnóstico para decir que hay regiones con alta violencia contra las mujeres. Y hay 23 municipios, pero en específico 7, ¿no? Donde se están trabajando. Y esa ¿Cuáles son esos 7, Cande, para el público? Tuxtla, Chiapa de Corzo, Villaflores, San Cristóbal, Comitán, Tonalá y Tapachula. En estos 7 municipios donde está encargado todo el programa, pero de manera con actividades específicas, dice la alerta, hay que trabajar en los 16 municipios de la zona de los Altos, o sea, los indígenas, ¿no? Sí, sí. Claro, después Marta más adelante dice es que debe ser todo el estado, pero el de hecho hay una petición, ¿no? Ya hay una petición
para una segunda alerta, una segunda declaratoria que no sabemos si la vayan a dar, pero Sí, eso, ahí está. Eso sí todavía no te lo puedo yo decir, ¿no? Serán las peticionarias, pero en la que está vigente son esas, ¿no? Son 7 municipios de manera especial donde se hace un programa emergente, ¿no? Y acciones específicas en 16 de los Altos de Chiapas. Entonces, oye, Cande, perdón que te interrumpa, pero también para poner contexto a la gente, ¿no? Porque a lo mejor nosotras estamos muy familiarizadas con la alerta. Tú que también eres periodista, por supuesto, y activista, ¿qué es la alerta, no? Porque luego, o sea, lo que sabemos también nosotras es la gestión la hace Marta Figueroa y otros colectivos, no necesariamente, no en esta administración, sino fue en otra administración, porque el gobierno de alguna manera le tiene esta resistencia, ¿no? Y también explicar qué significa la alerta, porque ya el mismo nombre como que, pues justo asusta, ¿no? Claro, bueno, la alerta es un mecanismo interinstitucional, ¿no? Donde trabajan todas las dependencias, la mayoría de la administración pública y los municipios involucrados. Entonces son acciones de un programa emergente para atender la violencia. Es la violencia extrema, ¿no? Porque para eso la alerta atender la violencia extrema de feminicidio, porque la violencia extrema lleva a la muerte de las mujeres, ¿no? Entonces se trabaja, esa es la alerta, es un programa interinstitucional que además está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, me parece que el artículo 22, pero es un programa, un mecanismo, exactamente, que se trabaja a través de 4 medidas. Ese programa, ese mecanismo es interinstitucional, todas las dependencias, para que el auditorio sepa, están vinculados principalmente la Fiscalía, acuérdate, ¿no? Está el Poder Judicial, ¿no? Está la Secretaría de Igualdad, el CEGEM, está Educación, está Salud, muchas instituciones, o sea, el DIF, el poder, la Consejería Jurídica, el Congreso del Estado, todas aquellas los ayuntamientos, me imagino, supuesto, también, ¿no? Totalmente, los ayuntamientos están vinculados. Sí, los que tienen la alerta, pues los ayuntamientos tienen acciones. Entonces, la alerta contempla prevenir la violencia, porque tiene acciones, la prevención, la atención, sanción y erradicación. Entonces, Secretaría de Educación tiene toda esta parte, todos trabajan en la prevención, pero tienen una dependencia específica que es la responsable de esa comisión, ¿no? Que es Secretaría de Educación y también de Salud, por ejemplo. Estoy hablando en términos generales, pero la otra, el tema de atención lo tiene la Fiscalía, ¿no? Todo lo que es la atención de la demanda, de la denuncia contra la parte jurídica, ¿no? Y el Poder Judicial, por ejemplo, recae la parte de sanción, ¿no? Acuérdate que claro, es el que sanciona lo que está ocurriendo. Y el tema de erradicación pesa sobre la Secretaría General de Gobierno, de toda esta parte de ¿no? Que está vinculado, además, fíjate, es un programa maravilloso, porque se vincula también con el programa estatal para garantizar una vida libre de violencia. Se trabaja de manera coordinada. Es un trabajo intenso que se viene desarrollando, bueno, ya tenemos 7 años, cumplimos el 16 de noviembre. 7 años tienen la alerta, y la verdad que se puede cuestionar qué hace, ¿no? Qué no hace la alerta. Exacto. Lo cierto es que es su proceso, y lo digo en esta mesa y para que el auditorio que nos está siguiendo se entere. Decía Marcela Lagarde, mira, Candelaria, porque yo le preguntaba afuera antes de que yo andaba reporteando, le decía, ¿por qué no está la alerta en Chiapas? Es que mira, dice, a ver, Candelaria, me para, dice, no, dice, la alerta, es un mecanismo tan difícil y minucioso que no es tan fácil. Entonces ella explica, le estamos hablando de toda esta dependencia. Marta hace un diagnóstico, y Marta se lleva varios años ante la Federación para que la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos los que forman el grupo interinstitucional y multidisciplinario, el famoso GIM, el que conocemos, que es el que le da seguimiento a la alerta en Chiapas. Entonces, es un mecanismo no tan sencillo, es complicado. Y sin embargo, Chiapas lo acepta la declaratoria, y se viene toda una estrategia para atender la alerta. La alerta, ¿qué significa la alerta? Atenderla significa atender la violencia. En todos estos, prevención, atención, sanción y erradicación, no es sencillo, es bien difícil. Y me parece que cuando cuestionamos, yo lo hago también como periodista, ¿y qué están haciendo? De verdad, mira, vamos a pasos no muy apresurados, porque no podemos ir tan a prisa, pero sí hay muchísimas cosas que yo le decía
a la secretaria, tenemos que hacer como una pasarela para que vean qué estamos haciendo y dónde le pegamos también a la normatividad. O sea, hay leyes que se han hecho. Se incrementó, claro. Chiapas es de los estados que tiene la sanción más alta de las altas para los feminicidas, de 40 a 60 años. Pero por ejemplo, ¿se ha es un aplicado? proceso. Sí. ¿Qué caso ha tenido, por ejemplo? No recuerdo alguno, no lo recuerdo, sí hay, sí se aplica. Hay aplicación con esos años de A mí me verdad. gustaría preguntar para el público que nos está escuchando, por ejemplo, en estos 7 municipios, la zona indígena también, pero en estos 7 municipios, el ayuntamiento, como para que la gente nos pueda entender de qué, qué tiene que ver, qué es lo que se hace con la alerta de violencia de género. O sea, por ejemplo, Tuxtla, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento de Tuxtla? ¿Qué es lo que le corresponde al ayuntamiento de Tuxtla en este tema de la declaratoria de la alerta de género que tenemos en Tuxtla? O en Tapachula o en Comitán, no sé. Claro, el programa de la alerta de trabajo es muy específico. A los ayuntamientos les corresponde, hay una unidad, un módulo de atención inmediata que el MAI, los famosos MAI. Estos 7 municipios tienen MAI. El MAI es multidisciplinario. Tiene que tener una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, etcétera, ¿no? Y atender la violencia que llega ahí. Pero más allá de eso, ¿qué le corresponde al ayuntamiento? Le corresponde que instrumentar iluminaciones. Acuérdense que dice las calles están oscuras y mucho del diagnóstico habla de estas áreas descuidadas. Yo lo voy a comentar aquí de lo que les corresponde al ayuntamiento, pero yo siempre digo, ¿qué necesidad de tener miedo de caminar en un lugar oscuro? Por supuesto. Porque es el respeto de los hombres hacia las mujeres. Dice, pero sin embargo, si le pide al ayuntamiento iluminar calles, pavimentar calles, le toca recuperar espacios donde los terrenos baldíos. Exactamente, porque también, o sea, ¿de qué estamos hablando? De que por ahí se juntan los grupos, ¿no? De personas que hostigan y molestan a las mujeres. Entonces, bueno, porque las mujeres luego aparecen en estos lugares tiradas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, eso le pide, ¿no? Y le pide hacer un protocolo al interior de los ayuntamientos. El programa es muy específico para los ayuntamientos. Si me preguntas, yo los traigo y les pido Oye, Candy, ¿sí lo cumplen? Sí. Sí. ¿100%? Sí. No, 100% no. Ya, mira, las cámaras. ¿Qué porcentaje, Verdina? No, sí, fíjate que acabo de estar en Comitán y me encantó una organización social, sentó a todos los integrantes del Cabildo, invitó de fuera, yo fui como alerta, y esa organización social les dice al ayuntamiento, a ver, ¿tú cómo estás cumpliendo la alerta al ayuntamiento? Sí. Y fue maravilloso. Yo siempre he respetado a las organizaciones sociales porque yo siempre digo que ellas ven lo que a veces la autoridad no ve. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo se vive para ti, que fuiste, bueno, eres todavía, porque el hecho de que ya tengas la investidura de funcionaria, de servidora pública, pues a veces me imagino que te enfrentas a este reto entre tu parte activista, porque, o sea, sin duda para haber roto todo lo que has roto, pues eres rebelde, ¿no? Rebelde con causa y rebelde formada. Pero ¿cómo es vivir frente a estas instituciones, frente a las resistencias que sin duda te las has de encontrar? Más allá de esto que preguntaba Pau sobre los ayuntamientos y si están cumpliendo, pero también me imagino que te das cuenta de que todo proceso también tiene su propio tiempo, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. ¿Cómo has vivido esa parte también, Cande? Fíjate que el hecho de haber estado afuera, yo siempre me he sentido adentro y afuera, ¿no? Me dice una compañera, no puedes andar a hacer, yo no hago activismo. La verdad es que yo soy bien institucional en donde cuando corresponde, pero el hecho de que tú conozcas la parte de afuera y cuando platico lo digo, bueno, es que yo sé lo que está pasando afuera, ¿no? Y sé cómo se cocina y cómo se da, pero también sé cómo se da adentro. Entonces el hecho de haber estar afuera, de conocer y que no perder esta relación de afuera, me permite hacer para mí un mejor trabajo y de sensibilización. O sea, no puedes, las mujeres llegan y a veces, cuando digo que voy a terapia es porque yo las escucho. No quieren hablar con nadie, quieren hablar conmigo. Entonces las escuchas en las narrativas fíjate, escuchar N veces a las víctimas de feminicidio es increíble. Ahora estamos también atendiendo a las víctimas de,
a las víctimas también indirectas de personas desaparecidas. Las madres, hermanas, abuelas, etcétera, que ya llegaron y ya estamos atendiendo. No estaba dentro de mis actividades, pero la estamos atendiendo porque además ellas le pidieron al gobernador, se reunieron con él ya 2 veces y entonces la instrucción es, tenemos que hacerlo porque es una obligación, por supuesto, pero ya cuando hay una instrucción y no las dejamos solas, o sea, eso, el hecho, como dice, el conocer lo que está pasando y que yo haya registrado en la historia estas denuncias históricas, porque yo las registré en los medios, yo las entiendo. Claro. Y las entiendo. Y entonces, cuando estoy en un lugar donde yo tengo algo en el que yo pueda mover, por supuesto, lo vivo, la pregunta es cómo lo vivo a veces con mucha dificultad, porque hay inercias, ¿no? Hay inercias, y en esta parte de que se pone en una actitud, a veces, si no es la ley, te obstruye, y yo siempre digo, es que más allá de la ley, tenemos que atender, ¿no? Y sí, no es fácil, es un poco complicado. Yo lo que digo es que yo voy, y cuando yo, la verdad, voy como Candelaria, como Alerta, ellas, las señoras, se sienten pues muy protegidas, y yo voy, yo no digo nada, yo no soy, si se dan cuenta, yo no soy peleonera, yo escucho, tomo datos y luego yo reporto. Y si algo ocurre, si te vengo a ver a ti como funcionaria de una determinada y que tienes que darme respuesta y no me lo das, no digo nada, yo reporto, y entonces tenemos que decir si estamos cumpliendo o no de acuerdo a la instrucción superior que hay para atender el caso. Pero más allá de eso, yo digo que tenemos que ser como sensibles, pero sí, no es sencillo, es bien complicado, pero sí me parece, cuando también ella me preguntaba, creo que hay lo que tenemos de avance, tenemos que informarlo. No se ha dicho porque estamos, no estamos también, podemos poner así que estamos como, dice que tanto el porcentaje es difícil. El porcentaje es como me decía una vez Pablo Salazar Cande, es que disminuir la marginación es muy complejo, muy complejo y no se ve. Bueno, el avance también de la alerta debe de verse más rápido. Todavía no se ve, pero sí tenemos el avance del programa de trabajo y de los indicadores que estamos evaluando. Creo que hay un avance importante. No logramos llegar más arriba como queríamos, pero me parece que las dependencias están haciendo su esfuerzo. Hay que recordar que la alerta movió estructura. Inimaginable que hiciéramos tantas cosas en favor para erradicar la violencia contra las mujeres, pero sí se han hecho algunos cambios. Me parece también ahí que esta sobreexigencia, y por eso también el compromiso de Paulina, tu servidora, de crear este programa de Universo Violeta, es visibilizar el universo de las mujeres que están en la administración pública, que están en el Congreso, que están haciendo ya una diferencia. Como tú bien dices, no es lo mismo que tengas esta empatía, que hayas vivido desde el otro lado, cómo es para las mujeres, la lucha de las mujeres, y cómo lo vives tú desde allá adentro, ¿no? Que es tan importante que tengamos mujeres funcionarias, incluso como Cecilia Flores, que es de las primeras secretarias de gobierno. Queremos muchas más en la historia, pero pues bueno, esto es parte del trabajo. Nos acaba el tiempo. Yo te quiero preguntar algo antes, nada más ya nos están pidiendo, pero quiero preguntarte en términos de medios de comunicación, Cande, ¿qué hace falta todavía en los medios de comunicación? Digo, el 7 nos está abriendo este espacio y lo agradecemos y lo reconocemos, pero bueno, ¿crees que hay un avance en esta parte de la comunicación con perspectiva de género? Sí, mira, tanto los medios, siempre tenemos que reconocer cuando hacemos el balance de la lucha feminista, ¿no? O sea, que hemos avanzado. Es innegable decir que no hemos avanzado. Sí, ha habido mucho. En los medios sí. Me he tocado algunos años, 2008 me acuerdo, me tocó capacitar a todo el sistema chiapaneco junto con Susana Solís en temas, y fue camarógrafos, reporteros, productores, y hay avances. Se avanza y se retrocede, ¿no? ¿Por qué? Porque los que ya se capacitaron ya no están. Pero creo que los medios sí han tenido, han abierto los espacios
no lo hacen, digamos, como lo que deseamos, ¿no? Todavía hay sesgo, hay esta parte de colocarnos en donde no queremos que nos coloquen, ¿no? Ya vemos pocos, esos periódicos que en la contraportada escurrían sangre, porque era toda la parte de violencia, ¿no? Sí. Eso se ha ido disminuyendo, si hay cambio. Que también las leyes han ayudado, ¿no? Como la ley Ingrid, la ley Oscar Ocaña, o sea, que para no mostrar esto que tú dices, esa es la ¿no? parte que de avance, ¿no? Digo, la parte de normatividad, yo siempre digo, es maravilloso. ¿Qué mesa te gusta, Cande? Digo, me gusta la de jurídico. ¿Por qué? Porque si no se norma, no se avanza. Así O sea, yo puedo censurar a un medio, a un periodista, pero si no tengo herramientas jurídicas, se va a ir, ¿no? No, se tienen que ser sanciones de verdad. Y yo estoy en contra de que se hayan sanciones y se manden a la cárcel. No, tenemos que cambiar. ¿Qué le falta? Me parece que hay que seguir en los medios, hay que seguir reforzando el tema de la perspectiva, del abordaje de los temas de una manera, bueno, profesional lo hace, pero de una manera de respeto, ¿no? De los derechos humanos de las mujeres, en el sentido de hacer lo que es correcto, no mencionarnos como debemos hacer. El uso del lenguaje creo que todavía falta. Y falta no solo en los medios, ¿no? Falta para que te cuento, ¿no? Ya lo vamos a normar también, por cierto. Pero creo que Chiapas, donde estamos trabajando, ha tenido una evolución enorme. En los medios, por supuesto, sí, muchísimo. Muchos medios han cambiado. Creo que no vamos mal, vamos bien. Falta seguir con las capacitaciones, ¿no? Principalmente. Definitivamente. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Yo creo que sí tiene que haber una segunda parte, Alejandra. Está buenísimo. O sea, además toda la historia y eso, yo quiero seguir escuchando. Creo que todo el público quiere seguir escuchando. Muchísimas gracias, Cande, por estar con nosotros, con nosotras. Sí. De repente se me va, pero no, yo soy súper así de decir siempre el lenguaje cliente. Gracias al 7 de Chiapas. Estuvimos en Universo Violeta. Mi nombre es Paulina Conde. Muchas gracias a todas y a todos. Cande, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿algo que quieras decir? No, pues muchísimas gracias y felicitarlas por este Universo Violeta. Ya después yo le voy a preguntar por qué es Violeta y por qué es Universo. Y gracias a este medio también por dar la oportunidad. Eso es bueno, de verdad, que creo que tienen que hacer uso de los recursos de nosotras las mujeres, de lo que somos capaces de hacer. Muchísimas gracias. 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 Nos vemos. Chao. Compartir de porque no es feminista. No solo en las instituciones como la Fiscalía, la Mujer, se va a poner buenísimo en cada programa. Yo creo que y que las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia.